Entonces ha venido cambiando. Después tuvimos que la banca cayó completamente después de 1980. Tuvimos una inflación altísima, tuvo una caída grande y hasta 1990 fue que la banca comenzó nuevamente a surgir con una pequeña desconfianza, pero ya fue creciendo las entidades financieras, se fue aperturando lo que es la CIBOI, se fue trabajando en las leyes para que de esa manera darle mayor seguridad a la banca y a los ahorrantes. Acordémonos que un banco es aquel que tiene o obtiene recursos del público con el fin de generar mayores riquezas, prestándolo, etcétera. Ya vimos lo que es el sistema financiero, vimos lo que son sus componentes, vimos los factores de globalización, cómo han surgido ahora nuevos servicios e innovadores para aumentar el beneficio de la banca. Vimos también algunos factores que vinieron a afectar lo que es la banca, los países que tuvieron afectados en el 2007 con la caída de la banca, vimos lo que es la bolsa de valores, los instrumentos financieros, que son parte importante de lo que es el sistema financiero. Ahora vamos allá a verlo a nivel de país. Vamos a comenzar a ver cuáles son las leyes que nos rigen a nosotros en la banca aquí en Nicaragua, quiénes son los supervisores o responsables de lo que es la banca en Nicaragua, y vamos a ver las diferentes leyes que nos exigen o lo que exigen a los bancos hoy en día. Acordémonos que esto constantemente hay reforma y la última reforma fue en agosto, si no me equivoco fue el 26 de agosto de este año que hicieron un cambio, una reforma a la ley 561 del Banco Central. Entonces van a haber algunos cambios que los vamos a ver y eso lo vamos a estar exponiendo en la próxima clase para que de ya sepan. Entonces vamos a ver una presentación que es meramente del Banco Central y después vamos a ver una... Y después vamos a ver lo que es meramente la página de la CIBOIF, donde vamos a obtener todas aquellas leyes que nos rigen en la banca. Algo muy importante que todo lo que está, las leyes, todo está en la CIBOI, pero acordémonos de que ellos tienen que rendir cuenta, ellos presentan su estado financiero, sus leyes, todo está aquí en la superintendencia de banco. Vamos a esperar que cargue la presentación. Como pueden ver, esto es meramente una presentación de lo que es el Banco Central, pero me interesa porque nosotros vamos a regirnos a lo que es el Banco Central y la CIBOI, que son aquellos que fungen como supervisores de la banca a nivel nacional. Primeramente vamos a ver los primeros bancos centrales y sus antecedentes. Primeramente dice que los primeros bancos centrales se originaron en Europa. Algunas de estas instituciones eran dominadas por el Estado, en otros casos se trataba de bancos privados. Primeramente ya vimos la historia de la banca, vimos cómo fueron surgiendo, vimos que la banca comenzó a través del oro, como les comentaba en la vez pasada, de que en los tiempos de antes habían personas que se dedicaban a lo que era el estudio del oro. Entonces la gente venía a ellos y se los daba a que lo guardaran. ¿Qué pasó? Ellos vinieron, comenzaron a prestar ese oro para recibir más oro, y cuando ellos miraron a gente que le había dejado su oro, vino, quiso retirarla y ellos no tenían el oro porque estaba todo en préstamo. Vinieron ellos, agarraron la cera, el cobre, perdón, y le echaron cera. Y de ahí salió la palabra sincera. Ellos hicieron pasar eso como que fuera oro. Y desde ahí comenzó lo que es la historia de la banca de los préstamos. También, a cambio del apoyo financiero al gobierno, los bancos centrales recibían ciertos privilegios, como el monopolio de la emisión de billetes convertibles en oro o plata. Cuando hablamos de un monopolio, el único que domina
o puede hacer únicamente algo. Es como cuando hablamos aquí en Nicaragua que siempre hemos vivido un monopolio. Por lo general en Nicaragua las empresas tienen la mala costumbre de o fusionar o comprar. No hay una competencia. Si no, miremos los ejemplos como Lala, que compró a Parmalat, compró a La Perfecta. Si no, miremos el ejemplo de Tigo, que compró a Movistar. Entonces hemos caído siempre en un monopolio en vez de haber una competencia en el mercado. Entonces podemos ver de que ellos tenían un apoyo financiero de parte del gobierno y recibían ciertos privilegios. Acordémonos que el Banco Central es fundamental en un estado. Su posición de dominante se tradujo en una centralización de las reservas de oro o plata en estas instituciones, las que empezaron a actuar como banco de los otros bancos. Entonces, estos bancos lo que hacían era capitalizar o quedarse con las reservas de oro que tenían otras, por así decirlo, otros bancos privados o otras instituciones y comenzaron a actuar como un banco de otro banco. Centralizaban todo en ese banco. Esa fue una primera forma de cómo trabajaron lo que es el banco o los bancos centrales. Después caímos al pensamiento keynesiano, que este es el que nos dice de que es necesaria la banca, que el Banco Central sea parte del Estado para controlar el valor de la moneda, para controlar lo que es la distribución del billete en un país. Y también este hablaba de que era más importante que un Estado produjera trabajo, que lo cual iba a ser una inversión para el Estado mismo. O sea que un Estado, entre más cree trabajo y más pague salario, mejor una inversión está haciendo a nivel de país. Este hombre, ustedes pueden leerlo, tenía bastante filosofía o pensamiento a nivel de la banca, varios pensamientos muy buenos en lo que decía de que el Banco Central tiene que encargarse de lo que es la base monetaria de un país y tener un control para esto. ¿Para qué? Para tener una estabilidad de precio y la búsqueda del pleno empleo, para evitar un nivel de inflación alto. Entonces dice que este inspiró a los bancos centrales modernos. La mayoría de los bancos centrales fueron pensados con dos objetivos: velar por la estabilidad de precios y por la búsqueda de empleo. Eso es lo que este hombre tenía el pensamiento y es lo que ha traído una parte de, podemos decirle, la responsabilidad a lo que es el Banco Central en cuanto a él busca la estabilidad a nivel de país, la estabilidad económica. Hacia fines de los años 70, también el pensamiento keynesiano utilizó bastante las fórmulas de microeconomía y macroeconomía, que son ingresos, demanda, oferta, para determinar lo que las importaciones, las exportaciones, para determinar el Producto Interno Bruto. Hacia fines de los años 70 empieza a prevalecer en Estados Unidos, en Inglaterra, un enfoque monetarista que hace prevalecer el objetivo de la baja inflación sobre el objetivo del nivel de empleo, siempre tomando en cuenta el prevalecer que el objetivo era bajar la inflación y aumentar el nivel de empleo. Esa era la óptica de este pensamiento. Otros objetivos secundarios son estabilidad en el tipo de cambio con respecto a otras divisas. Acordémonos que una divisa es una moneda, por así decirlo, internacional, como lo es el dólar, el euro, que son monedas que se pueden cambiar en diferentes países. Acordémonos que el comercio internacional es parte de mayor creación de repartición de divisas y obtención de divisas en un país, que ayuda bastante en un país son atraer más divisas, son lo que es el turismo, lo que es las remesas que mandan en otros países y lo que es el comercio internacional que ayuda a obtener divisas. Conseguir el pleno empleo, lograr un crecimiento económico positivo y sostenible. Querían buscar cómo hubiera un crecimiento económico, un alza en la economía, un aumento en la economía, mayor inversión pública, tomando en cuenta el papel de la bolsa, etcétera, y sostenible. O sea, que no solo fuera un crecimiento que iba a caer posterior, sino que se mantuviera.
y también moderar las tasas de interés a largo plazo. Cuando hablamos de las tasas de interés, tenemos que tomar en cuenta el riesgo de las tasas de interés, que nos dice que a mayor tasa, mayor riesgo, y a mayor plazo, mayor riesgo. Entonces habría que tomar y moderar las tasas de interés en el largo plazo. O sea, tendrían que buscar una forma como tener unas tasas bajas y como que los préstamos fueran a menor tiempo para evitar un problema o un riesgo en la banca. Y eso fue uno de los objetivos secundarios que ellos tuvieron. Primero, Banco de Nicaragua. Aquí estamos ya tomando y vamos a ver cómo ha comenzado la legislación o la ley bancaria en Nicaragua. Acordémonos de que los bancos también se basan bajo leyes. En marzo de 1882 se promulgó la primera ley bancaria para regular la actividad bancaria y la emisión de la moneda. Esto nos permitía regular cómo iba a trabajar la banca, cuáles eran los servicios que iban a brindar, qué bancos iban a poder constituir o de qué forma se iban a poder constituir, y la emisión de la moneda, cuánto efectivo iban a ser. Acordémonos que quien tiene que regir cuánta moneda va a estar en emisión o cuánta moneda va a circular en un país es el Banco Central. Permite establecer bancos de emisión en Nicaragua. Es más, hablando del tema anterior de la emisión de la moneda, no sé si ustedes saben de que esos billetes que uno en la calle los va, los daña, los rompe, los moja, le echa tape, los pega, etcétera, esos van al Banco Central. Ellos los toman y los cambian y los queman. Llevan un control de eso, donde ellos llevan un control de la emisión de dinero, de emisión de la moneda, y ellos llevan un control de aquellos billetes que se han dañado, etcétera. Es tienen que dar un control absoluto de ese dinero. Permite establecer bancos de emisión en Nicaragua. Esto nos permitía a nosotros determinar cómo se podía fundar un banco o crear un banco en Nicaragua. Todos los bancos podían ser emisores. En este caso, todos los bancos podían generar una moneda. En enero de 1887 fue creado el Banco de Nicaragua, primer banco comercial del país con facultad de emitir billetes. Luego se transformó en Bank of Nicaragua Limited con casa matriz en Londres. En 1878 se emitieron las primeras monedas de la República de Nicaragua en dominación de 1 centavo. Además, las contraseñas, también llamadas fichas, que eran monedas particulares que algunos hacendados acuñaban para pagar a sus trabajadores. Podemos ver de que ya comenzaba lo que era el movimiento de la emisión de las monedas, que como se iba a denominar, ya comenzamos en una denominación de 1 centavo, además de contraseñas que eran fichas para poder realizar los pagos a los trabajadores. Después de 1879 a 1888 se emitieron los primeros billetes nicaragüenses, denominados billetes del tesoro, utilizando como unidad monetaria el peso. Circulaban además billetes emitidos por bancos privados, tales como los del Banco de Nicaragua y el Banco Agrícola Mercantil. O sea, podemos ver que había un juego de base monetaria y una circulación de billetes generado por los diferentes bancos, que eso pudo haber traído un problema. En 1912 fue fundado el Banco Nacional de Nicaragua con ciertas funciones de banca central. Se adoptó el Córdoba como unidad de medida. Ahí estamos hablando que ya no era peso. Muchas veces uno tiene la costumbre de decir cuánto es 10 pesos, pero realmente nuestra moneda es el Córdoba. Se adopta el Córdoba como unidad de medida, ley de conversión monetaria. Ahí estamos viendo ya lo que es el cambio de la moneda. Después caímos, el Banco Central de Nicaragua fue creado en base a la Constitución Política de Nicaragua de 1950. Algo muy importante, que toda la banca en Nicaragua tiene que estar fundamentada en la Constitución Política del país. En el artículo 148, numeral 19, y mediante el decreto legislativo 525 de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, del 28 de julio de 1960, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 211 el 16 de septiembre de ese año. Podemos ver entonces que de ahí fue creado por ley lo que es la Constitución del Banco Central de Nicaragua.
Nicaragua. Estamos viendo las leyes que han regido y rigen actualmente la banca en Nicaragua. El Banco Central inició sus actividades en enero de 1961, asumiendo la responsabilidad de la emisión monetaria que hasta en ese momento desempeñaba el Banco Nacional de Nicaragua, el BNN. Podemos ver aquí de que él comienza a tomar el rol de la emisión monetaria, que es la responsabilidad que él tiene actualmente el Banco Central únicamente. En 1964 inauguró sus nuevas instalaciones, un edificio de 15 pisos, que fue el primer rascacielos del país, donde permaneció hasta diciembre del 1972. Podemos ver pues de que yo creo que les subí el video la vez pasada en YouTube donde aparecía la inauguración del Banco Central, un edificio de 15 pisos. Imagínense que fue el primer rascacielos del país donde permaneció hasta diciembre de 1972. Ahora me dice, objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua. Fue establecido en su ley orgánica número 732, artículo 3, donde dice que la estabilidad de la moneda y normal desenvolviendo de los pagos internos y externos. Podemos ver primeramente que el objetivo del Banco Central de Nicaragua es la estabilidad de la moneda. Y cuando hablamos de la moneda, del tipo de cambio conforme a las divisas, hablamos de cuánta moneda va a circular en el país. Acordémonos de que la circulación de la moneda nos puede generar una inflación y hay que tener mucho cuidado de eso, y normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos. Estamos hablando de la deuda pública y la deuda interna, el control de los ahorrantes para mayor seguridad de las entidades financieras y también de los ahorrantes. Acordémonos que un banco sin ahorrante o depositario no sería banco. Algunas atribuciones que tiene el Banco Central. 1. Incidir sobre la cantidad de dinero y el crédito en circulación. Cuando un país está en un momento, en una política restrictiva, el Banco Central notifica a los demás bancos para que las aumenten lo que es las tasas de interés, para que aumenten lo que son los tipos de crédito, o sea, la facilidad del crédito. Ponen demasiadas restricciones con el fin de evitar que haya demasiados créditos. Puede ser un ejemplo, en el tiempo cuando comenzó lo de la pandemia, había muchas personas que estaban muriendo, muchos dejaron de pagar. Entonces, en ese momento comenzó una política restrictiva que no a cualquiera le iban a dar un préstamo. Como hay momentos que hay políticas flexibles, y las políticas flexibles para mayor base monetaria es un momento de que el país necesita mover más lo que es la base monetaria y permiten préstamos de una forma más flexible. No te piden tantas garantías como cuando es la restrictiva. Podemos ver que promulgar normas en materia monetaria y cambiarla con el fin de evitar que el valor de la moneda se deteriore como resultado de la inflación de precios. Acordémonos de que cada día la moneda se evalúa conforme al dólar. Y lo que se ha querido evitar es una tasa de inflación alta, porque eso nos lleva a un aumento en los precios y aumenta lo que es la inflación en un país. Tenemos normas de desenvolvimiento en pagos internos. Cuando hablamos de sistema de pagos internos, hablamos de un conjunto de instituciones e instrumentos que facilitan la realización de transacciones en la economía. O sea, de qué forma se va a mover el dinero en el país. Depósito a la vista en los bancos, componentes, circulantes, son el vínculo con el sistema financiero nacional, es la inversión. Primeramente invertimos, retiro de depósito simultáneo en activos de menor liquidez. Problemas de liquidez pueden transformarse en problemas de solvencia del sistema financiero. Entonces hay que ver la manera interna de desenvolvimiento de la banca y el sistema de pago interno. Y tenemos lo que son los pagos externos.
son las transacciones que realizan los residentes de un país con no residentes. Estamos hablando de lo que es el comercio internacional, la importación a otros países. Tenemos lo que el Banco Central de Nicaragua debe evitar la crisis de balanza de pago que interrumpa estas transacciones. Podemos ver que él tiene que regir lo que es el pago en lo que es pagos externos. Su cumplimiento otorga al Banco Central la facultad de determinar la política cambiaria del país. Automáticamente ellos tienen la facultad de determinar la política cambiaria en un país. Por eso ellos son los que emiten diariamente o mensualmente cuánto va a ser la evaluación de la moneda conforme al dólar y conforme al euro. Y ustedes buscan en la página y por lo general los que trabajamos en contabilidad sabemos de que cuando tal vez la empresa trabaja en dólares y hacemos un cierre, tenemos que tomar siempre en cuenta el tipo de cambio emitido por el Banco Central de Nicaragua. También tenemos lo que son funciones del Banco Central. Una, determinar y ejecutar la política monetaria y cambiaria del Estado. O sea, van a determinar cuánto dinero va a circular, qué política vamos a tomar, si va a ser restrictiva o si va a ser flexible y cuánto va a ser la devaluación que va a tener la moneda conforme al dólar y la inflación de los precios. Ser responsable exclusivo de la emisión de la moneda en el país. El único que tiene la autorización para emitir un billete es el Banco Central únicamente, que son los que constantemente están con la emisión de billetes según la necesidad. Al aumentar los precios, aumentar las cantidades, han creado nuevos billetes. Un ejemplo, si nos vamos, retrocedemos unos 10, 15 años atrás, solo habían billetes de 100, no habían billetes de 200 ni de 500, solo de 100. Entonces, para sacar una cantidad de 30,000 Córdoba, tenían que agarrar un billete tras billete y era más complejo. Pero a ver un aumento en los precios, a ver un aumento, tuvieron que sacar lo que es el billete de 500, después sacaron el de 200 y ahora han sacado lo que es el billete de 1000, que es para apoyar lo que es la emisión de la moneda. ¿Qué? Después, normar y supervisar los sistemas de pago. Esto nos ayuda para determinar cómo se van a realizar los pagos en lo que es la deuda externa. Después tenemos lo que es promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. Cuando hablamos de la estabilidad del sistema financiero, son las leyes que rigen la banca, todas las normativas o regulaciones que tiene lo que es la banca, los bancos, el constante visita a la unidad, a lo que son las entidades bancarias. Después tenemos lo que es el actuar como banquero de los bancos y demás instituciones financieras. Y ahí caemos al mismo ciclo posterior de las funciones que tiene el Banco Central en el Nicaragua, además de otras que él también tiene. Otras funciones que tiene el Banco Central es prestar servicios bancarios al gobierno y actuar como su agente financiero. Es una norma y regulación y una función que tiene el Banco Central de Nicaragua. Actuar como consejero de la política económica del gobierno es un papel que desempeña el Banco Central que es de suma importancia. Tiene que asumir la representación del Estado en materia financiera. Por eso es que ustedes miran de que el Banco Central de la CIBOI vive constantemente subiendo los estados financieros de las entidades financieras, de los bancos, de las instituciones financieras, de las microfinancieras, etcétera. Dictar y ejecutar la política de la administración de sus reservas internacionales. Van a determinar cómo van a trabajar la administración de las reservas, cómo la van a ejecutar y también compilar las principales estadísticas macroeconómicas. Acordémonos que el Banco Central determina o analiza la economía del país y esta nos ayuda a sacar datos estadísticos de las importaciones, del Producto Interno Bruto, de las exportaciones, de los ingresos, de la deuda externa, etc. Tenemos valores institucionales del Banco Central. Tenemos excelencia, trabajo profesional de calidad, la innovación y provisión de buenos servicios.
podemos ver que uno de los valores que nos presenta el Banco Central, profesionalismo, trabajo profesional y especializado alcanzando altos estándares. Tenemos lo que es la eficiencia, se optimizan los recursos disponibles cumpliendo las tareas en forma ágil y oportuna. Tenemos lo que es la transparencia, se informa los resultados de análisis, decisiones de política y publicaciones estadísticas. Y probidad, honestidad, integridad, rectitud y lealtad, resguardo de activos y patrimonios. Aquí tenemos lo que es cómo está la jerarquía de lo que es el Banco Central a nivel de decisiones. Tenemos lo que es el consejo directivo, tenemos al secretario, la unidad de auditoría interna, tenemos lo que es la presidencia del Banco Central, el gerente general, y tenemos las diferentes divisiones que tiene el Banco Central, que son división económica, división de estadística, división de operaciones financieras, división jurídica, división de planificación, división de administración, división de tecnología, división de gestión institucional y oficina de asuntos internacionales. Este es el organigrama del Banco Central y es la forma de cómo trabajan la toma de decisiones. Tenemos lo que es el presidente del Banco Central, el ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 4 miembros nombrados por el presidente de la República en consulta con el sector privado y ratificados por la Asamblea Nacional. Todos ejercerán sus cargos por periodo de 5 años, pudiendo ser reelegidos. Ahí estamos hablando de lo que son los integrantes del Consejo Directivo del Banco Central, que son el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda y Crédito Público y 4 miembros nombrados por la Presidencia de la República y lo que es la Asamblea Nacional. O sea que en esos integrantes tiene que estar personas meramente avalados, podríamos decirle así, por la Asamblea y por el Estado. Ahora, comités institucionales. Tenemos el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, el COMA. Tenemos lo que es el Comité de Financiamiento y Valores. Tenemos lo que es el Comité de Administración de Reservas Internacionales, CAR. Todo esto es importante para la logística del trabajo del Banco Central. Acordémonos que cuando hablamos del Banco Central, hablamos de la economía de un país y es de suma importancia tener cuidado en lo que son las políticas de la economía, la política monetaria, la base monetaria, los tipos de cambio, etcétera. También tenemos interrelaciones en el sector público. Tenemos lo que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que juega un papel importante, podríamos decirle, en lo que es el Banco Central, es parte del Consejo Directivo. Tenemos lo que es la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, que uno de los que rige al Banco Central y a las entidades bancarias, a lo que son las instituciones financieras también. Tenemos lo que es el MIFIC, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que tiene bastante parte con lo que es el Banco Central. Tenemos Pro Nicaragua, Agencia de Promoción de Inversiones. Tenemos el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos lo que es el INS. Tenemos lo que es ENACAL. Tenemos lo que es ENEL y tenemos lo que es la Alcaldía de Managua, que son interrelacionados con el sector público y se interrelacionan con lo que es el Banco Central de Nicaragua. Es de importancia conocer esto en lo que es la banca para poder ver a qué leyes nos vamos a regular, qué normativas tienen los bancos, porque acordémonos de que la forma de trabajar de un banco a una empresa privada es muy distinta. Es como no sé si ustedes ya vieron contabilidad bancaria, que es muy distinta a la contabilidad común, podríamos decirle. Es distinta comenzando por lo que el catálogo de cuentas. El catálogo de un banco es muy diferente al catálogo de una empresa normal, ya que este tiene diferente la forma de trabajar los ingresos y los gastos, porque para ellos trabajan de diferente forma. Ellos registran las cuentas de diferente forma. Entonces, hay que conocer, entender qué normas regulan al Banco Central y de qué forma trabaja la banca en el país.
Podemos ver también que los bancos se interrelacionan con el sector privado. Tenemos lo que son cámaras empresariales, tenemos bancos, otros bancos, tenemos lo que son puestos de bolsas, tenemos lo que son centros de pensamientos, tenemos lo que es sector académico y empresa. Es más, yo me he fijado que el Banco Central constantemente está haciendo charlas de forma gratuita a personas que están interesados en conocer o obtener mayores conocimientos sobre la economía, sobre la banca, sobre la forma de trabajar o los nuevos servicios que está dando o ofreciendo la banca en Nicaragua, la globalización, los diferentes cambios que están habiendo en la banca. Hace poco escuché, no sé si actualmente ya está el cambio en la contabilidad, que van a comenzar a utilizar las normas internacionales de información financiera. Tenemos también en lo que es la banca, el gobierno corporativo, que es parte del control interno de la banca, de la forma como trabaja. Les recomiendo que lean lo que es el gobierno corporativo, que está asociado a lo que son los bancos y a la empresa privada, y esto es una autorrelación con el sector privado. También tenemos relaciones con el nivel internacional. Tenemos lo que es el Fondo Monetario Internacional, tenemos lo que es el World Bank, tenemos lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos lo que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, tenemos lo que es la República del Centro de América, el Consejo Monetario Centroamericano, tenemos lo que es el CAPTAC, tenemos lo que es el Moody's, Fitch Rating, S&P Global Rating. Son relaciones que tienen, son fondos monetarios y trabajan también con lo que es la banca. Acordémonos que muchos de estos dan fondos y hacen préstamos a lo que es la banca en Nicaragua. Coordinación de la política monetaria y fiscal. La conducción de una política monetaria requiere también la aplicación responsable de la política fiscal. Vamos a las leyes fiscales. Por ello, la coordinación de ambas políticas, así como una posición sólida de las finanzas públicas, son condiciones necesarias para garantizar el crecimiento económico de cualquier país. Una política fiscal expansiva puede acarrear inflación, desplazamiento del sector privado, incertidumbre y volatilidad, todo lo cual se constituye un obstáculo para el crecimiento. Se requiere coordinación de la política fiscal y monetaria que contribuyan a la estabilidad económica y faciliten la implementación del objetivo del Banco Central, así como el cumplimiento de los objetivos económicos del gobierno. Podemos ver aquí la importancia de poder trabajar con las políticas de una forma, podríamos decirle, cuidadosa para evitar inflación. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos de que vienen y aumentan los impuestos, hay una alza grande, automáticamente va a venir un problema en la banca en cuanto a los préstamos, a los ahorros, y eso puede acarrear una inflación en un país. Entonces tienen que trabajar de la mano para cumplir y contribuir al crecimiento económico de un país. Qué importante. También tenemos lo que es la programación financiera. Para la coordinación de la política monetaria y fiscal es importante la programación financiera, una técnica que permite cuantificar los valores adecuados de los instrumentos de política económica para alcanzar objetivos o metas en un tiempo determinado. El Banco Central, como parte de sus tareas, realiza periódicamente ejercicios de programación financiera. Constantemente el Banco Central está haciendo ejercicios de programación financiera. La programación financiera es una herramienta que facilita el análisis de la política macroeconómica. Ahí estamos hablando de datos estadísticos, de resultados, tomando en cuenta lo que es el Producto Interno Bruto, tomando en cuenta la deuda externa, tomando en cuenta los préstamos, tomando en cuenta el movimiento de efectivo, etc. Para la programación financiera se toma en cuenta la interrelación entre los sectores de la economía, sector real, sector monetario, sector fiscal y sector externo. Son puntos clave de la programación financiera en Nicaragua.
También tenemos un objetivo de un programa económico financiero de los equilibrios. Tenemos equilibrio interno, la demanda interna o absorción A no se desvía mucho de la producción potencial Y, evitando presiones inflacionarias o desempleo. Y tenemos lo que es el equilibrio externo. El saldo en cuenta corriente de la BDP es financiado por los flujos de capital sostenibles sin presiones en el mercado de cambio. También tenemos lo que son instrumentos nacionales de planificación. Estos podríamos decirle que son proyectos de gobierno y ayudan a lo que es las instituciones financieras o a la banca. El PNDH, el Plan Nacional de Derechos Humanos, es un instrumento que establece la estrategia de desarrollo de largo plazo del país que articula todos los sectores nacionales. El PEF es un plan económico financiero o se le conoce como plan económico fiscal. Es un instrumento de programación financiera de corto y mediano plazo enfocado en las políticas y acciones financieras. Tenemos lo que el PGR, Procuraduría General de la República, establece los ingresos y egresos de la administración pública para un año y su respectiva asignación. Tenemos lo que el MPMP, marco presupuestario de mediano plazo, sirve de guía a la política presupuestaria por cuanto es un instrumento que ayuda a la definición, ejecución y evaluación de las políticas de desarrollo de mediano plazo. Esto únicamente es para mediano plazo. Estos instrumentos son complementarios y articulados. Aquí tenemos conceptualización objetivos de la PEF, que es el plan económico fiscal o plan económico financiero. Nos dice que la generación de riqueza y reducción de la pobreza como elementos aglutinadores de desarrollo económico y social de la nación. Tenemos lo que es el crecimiento económico con equidad, estabilidad financiera y reducción de la pobreza. Los específicos son tasa de crecimiento económico sostenido, baja inflación, sostenibilidad de las finanzas públicas, de las cuentas externas, aumento de las inversiones privadas, cooperación de gobierno e instituciones financieras internacionales, reducir los elevados niveles de pobreza y disminuir la exposición a choques externos, precios de petróleo, alimentos y otros en materia prima. Tenemos lo que son algunos ejemplos supuestos y considerados para la proyección de lo que es el PEF. Tenemos, imagina, un régimen cambiario, si ustedes se han fijado no ha cambiado, precios internacionales, condiciones climáticas internas estables, mejor desempeño económico de los socios comerciales, riesgo a considerar resurgimiento de las presiones inflacionarias internacionales, desaceleración de los principales socios comerciales, afectaciones climáticas y encarecimiento del petróleo. Tenemos las políticas a implementar, son la fiscal, la monetaria y financiera y el comercio exterior. Tenemos lo que es la política fiscal, garantizar la estabilidad financiera del sector público y reducir la pobreza. Tenemos programas dirigidos a reducir la pobreza, inversión en infraestructura productiva, desarrollo de capital humano, fortalecimiento de la recaudación y administración tributaria, efectividad y calidad del gasto público, sostenibilidad y eficiencia social de las empresas públicas, apoyo financiero a los sectores de energía eléctrica y agua, y administración prudente de la deuda pública. Todo esto nos va a ayudar a la política fiscal para garantizar lo que es una estabilidad financiera y reducir la pobreza como ente económicos. Tenemos las políticas fiscal, metas de desempeño, podemos ver el gobierno dar cumplimiento de metas según las proyecciones y según lo que ellos han demostrado, a evaluar el grado de cumplimiento del programa. Las metas económicas están relacionadas con variables financieras que facilitan la generación de condiciones y expectativas favorables para una evolución positiva de la actividad económica agregada del empleo y los precios. Podemos ver ahí las proyecciones que se han venido haciendo tanto del sector público como del sector monetario. Podemos ver las diferentes proyecciones que se han hecho. Tenemos lo que es la política monetaria y financiera. Tenemos que la política monetaria es la política cambiaria ancla de los precios domésticos, el deslizamiento anual
cobertura RIB sobre BM cercana a 2.5 veces respaldo al régimen cambiario. La OMA se orienta a la administración de liquidez para proporcionar la estabilidad de las reservas, y el programa monetario del Banco Central, que apoya los créditos netos al gobierno central. Y la financiera, plan de modernización de los sistemas de pago y vigilancia, fortalecimiento de marco de políticas macroprudenciales para resguardar la estabilidad del sistema financiero y el fortalecimiento de las microfinanzas con énfasis en la producción alimentaria y exportable. Tenemos lo que es la política comercial, crecimiento y diversificación de los mercados y productos de exportación, eliminación de los obstáculos al comercio, fomento de los productos de mayor potencial exportador y planes en materia de comercio, inversiones y tecnología, que es algo muy importante para el crecimiento de la banca, aplicación y cumplimiento de compromisos de los acuerdos comerciales. Tenemos lo que son programas de economía financieros, instrumentos de planificación. Dice que a mediano y largo plazo está el PNDH, el PEF y el PGR. Las políticas económicas de gobierno se expresan en un instrumento de planificación y presupuesto efectivo, complementario y articulado. También otros que coordinan la parte monetaria y fiscal en el marco institucional está el FOGADE, la CIBOIF, la Comité de Estabilidad Financiera, el Banco Central de Nicaragua y Coordinación Interinstitucional. También tenemos lo que es la formulación, aprobación, ejecución y evaluación monetario, que ahí cada uno tiene su proceso en el que se formula, tomando supuestos macroeconómicos, balance fiscal, lineamiento presupuestario, aprobación de gabinete económico y presidencia, proyectos de presupuesto, actualización del PEF. Entonces, pues, tenemos lo que es la Asamblea Nacional para aprobación y el PGR. Tenemos después lo que es la ejecución y la evaluación y monitoreo. Y aquí tenemos algunos enlaces que se los voy a mandar yo para que miren ustedes lo que son los antecedentes del Banco Central, la moneda nacional y la ley orgánica. Ahora, chicos, veo que solo están los tres únicamente. Wow, no se pudieron conectar más. Ok, hay cuatro ahora. Ok, entonces, chicos, ahora vamos a ver lo que es la página de la CIBOIF. Vamos a entrar aquí al marco jurídico para que vayamos viendo lo que son aquellos reguladores o leyes que rigen la banca. Entonces, si yo me voy a la página de la Superintendencia de Banco, aquí me aparece lo que es el marco jurídico por tendencia. Entonces, tengo lo que son almacenes de depósito, bancos, instituciones, seguros, y vamos a poner lo que es banco. Aquí tengo las leyes, pero mi interés ahorita es más que todo meterme en las leyes, no en las normas. Y aquí están las principales leyes que norman la banca. Tenemos la ley 561, que fue ahorita, que hubo un cambio ahorita en la Gaceta del 26 de agosto, si no mal recuerdo. Tenemos lo que es la ley 316, ley de superintendencia de banco y organización financiera, es la ley número 1080. Tenemos la ley de reforma, ley número 977. Tenemos la ley 640, la ley 842. Tenemos lo que es el digesto jurídico nicaragüense en materia de la banca y finanza. Tenemos lo que es la ley de digesto jurídico nicaragüense en la materia de banca y finanza. La ley de unidad de análisis financiero, ley contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta fue hecha hace poco, después del 2018, en el 2019 fue autorizada. Ley de sociedades de inversión, la ley 621, acceso a la información pública, ley de protección de derechos de las personas consumidoras y usuarios. Tenemos la ley de la reforma 316, que es importante. La ley 551 de la garantía de depósitos. Tenemos lo que es la ley 316, que es importante. Y la ley 733.
Todas ellas son leyes que norman a la banca. Y también tenemos lo que son normas y reformas. Entonces, lo que yo voy a dejar para la próxima clase es que hagan grupos de 2 o parejas, pues, y que cada pareja va a exponer lo que es la diferente ley que tengan. Y lo que ustedes van a exponer no es que me van a ir a leer la ley, no, sino me van a explicar en qué consiste la ley de la banca, a dónde va dirigido, cuál es el alcance de la banca y de las leyes en la banca. Que vamos a comenzar a ver desde el comienzo primeramente vamos a comenzar a ver cómo se constituye un banco, cuál es la normativa que te piden para constituir un banco, cuánto es el capital que te piden para constituir un banco, cuántas son las reservas que tiene que tener en el Banco Central, y todo eso lo vamos a ir viendo por cada grupo. Por eso les pido que cada grupo me mande su pareja para así asignarle a ellos las diferentes leyes que vamos a estar trabajando y algunas regulaciones que vamos a trabajar: regulación del FOGADE, regulación de la CIBOIF, regulación del MEFCA, si no me equivoco, y otra más que vamos a ver para que ustedes puedan irla trabajando, comprendiendo, y me gustaría que sea práctico, o sea, no vengan a leerme la ley, sino que vengan a explicarme de qué forma funge o regula esta ley a la banca en Nicaragua. Eso es lo que yo quiero, más que todo un análisis empleado de cómo funciona esa ley o cómo regula esa ley a los bancos, cuáles son los beneficios que nos da esa ley que regula, cuál es el alcance y cómo tiene que ser su cumplimiento. Y eso van a ser los primeros 10 puntos de la clase que vamos a tener. Creo que si no nos da el tiempo, la próxima clase lo pasaríamos para la otra, pero bien podemos dilatarnos de 1 a 2 horas para que así podamos hacer las exposiciones y podamos comprender mayormente a qué nos refiere cada ley y cuál es el alcance de cada una de ellas, para determinar cómo trabaja la banca con las diferentes regulaciones que están. Vamos a ver la comparación de las leyes fiscales y en qué se relaciona la ley fiscal con la ley bancaria. Vamos a determinar en qué se relacionan algunas entidades con la banca. Vamos a determinar el papel del FOGADE en la banca de Nicaragua, el papel de la CIBOI en la banca y las regulaciones del Banco Central en las entidades financieras o no financieras. Entonces, cualquier duda me la pueden hacer saber. De todas maneras, puedo facilitar información si ustedes quieren, aunque la verdad todo está en la CIBOIF, toda la información. Y también le voy a mandar un análisis que vi que está muy bueno de un banco que le hicieron de Banpro, pero está muy buena. Hablan sobre los diferentes análisis financieros de los servicios y está muy bueno. Se los voy a facilitar para que ustedes lo tengan y así puedan ir trabajando en lo que es la exposición. En la exposición será para el próximo viernes, tienen una semana para irla haciendo. Me mandan al grupo de WhatsApp las parejas para así asignarle una ley y la puedan ir trabajando. Me gustaría tener alguna duda, alguna pregunta, algo que no comprendieron. Es más que todo lectura. Esta clase es de leer bastante, de leyes. Es poco práctica, la verdad, pero les pido que pues tratemos de leer el material que les subo. Y de antemano les pido disculpas por los días que no les pueda clase. Lastimosamente me he visto afectado bastante de salud, pero gracias a Dios todo bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, chicos? Hoy les voy a mandar también la presentación que vimos ahorita, se la voy a facilitar, y el link de la superintendencia donde aparecen las leyes para que ustedes la tengan a mano. ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Alguna consulta? Ok, les agradezco su participación, chicos. Pasen buenas noches y cualquier cosa lo vemos por el grupo de WhatsApp y les voy a mandar al grupo cómo van a realizar las exposiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.